El ángel que revela a Jesucristo, tal vez no, déjame ver, tal vez no es en este, debe ser en uno que venía leyendo, donde él dice, vamos a ver si lo traje, que es muy interesante. El Señor Jesucristo abriendo las puertas, creo que es en este, que lo leí. El Señor Jesucristo abriendo las puertas. El que abrió la puerta del evangelismo fue Él, cuando le dijo a la gente, vayan y prediquen. Y una vez que ya Él dio esa orden, ya Él abrió esa puerta. Dice, creo que es donde Él dice, ahora, Cristo es el que abre la puerta para que su iglesia obre en todo momento. Vuelvo y le leo. Cristo es el que abre la puerta para que la iglesia obre en todo momento. Y es la página 18. Esto lo tienen ustedes. Este es de este año, predicado en este año. El Señor Jesucristo abriendo puertas del 31 de enero. Ustedes lo tienen. Cristo es el que abre la puerta para que su iglesia obre en todo momento. En cada edad encontramos que la puerta del reino de los cielos, que es Cristo, que fue abierta el día de Pentecostés, esa puerta ha permanecido abierta. ¿Ve? Cuando Él dijo, vayan y predíquenme, esa puerta ha permanecido abierta para que entren por esa puerta todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida, y obtengan así la redención. Pero esa puerta se va a cerrar algún día. Según Lucas capítulo 13, versos 22 al 29, esa puerta se va a cerrar cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta. Es cuando el Señor Jesucristo se levanta del trono. ¿Cuándo acontece eso? ¿Quién me dice? Cuando el último de los escogidos entre, se levanta el padre de familia del trono. Ahora encontramos que estando abierta esa puerta, pues se hace la obra de evangelismo, se hace la obra misionera llevando el mensaje para que entren por esa puerta la gente. Por cuanto hay una puerta abierta, entonces se puede trabajar para que entren al reino de los cielos y vengan a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué podemos trabajar? Porque hay una puerta abierta. Una vez que se cierre, usted no va a poder hacer más nada. Y también nos abre la puerta de la oportunidad para trabajar en las diferentes esferas de la sociedad, llevando la palabra de Dios. Siempre Él es el que obra y por eso dependemos de Él. En cada edad encontramos que se abre la puerta de esa edad y comienza el pueblo a entrar a esa edad. Y la puerta siempre es Cristo. Vean, de edad en edad se entra a cada edad por medio de Cristo. No se puede entrar a una edad que todavía no ha sido abierta la puerta de esa edad. No se puede entrar. Por eso no podían entrar a la séptima edad las personas del tiempo de Lutero y del tiempo de Wesley. No podían entrar. Así ha sido para una edad, para cada edad. Y para esta edad más alta, la edad de la piedra angular, a donde son llamados a subir más arriba, porque vean, de edad en edad se va subiendo.
Y el Espíritu Santo va subiendo y va llamando a la gente en la edad que Él está obrando. Y ahí es donde está el mensajero de esa edad y en donde está Cristo en Espíritu Santo. Está velado en carne humana y revelado a través de carne humana, a través de ese mensajero, abriendo su palabra, vivificando su palabra, trayendo a vida su palabra profética, trayendo a vida lo que Él prometió, haciéndolo una realidad, cumpliendo lo que Él prometió. Y eso es la palabra para el alma de los creyentes. Eso es el alimento espiritual para todos los creyentes. Esa palabra prometida para ese tiempo, cuando es vivificada, traída a vida, es la que escucharán las ovejas del Señor de ese tiempo. Y ahora nos encontramos en la etapa más alta de la iglesia, que es la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Jesús, como los que estuvieron en la séptima edad estaban en un tiempo paralelo al tiempo de Juan el Bautista. Y ahora el Espíritu Santo subirá más arriba y ahí tiene que tener un instrumento a través del cual se vele y se revele a través de él y nos traiga la palabra correspondiente a esa edad eterna de la iglesia, que es la edad de la piedra angular. Nos traiga la lluvia temprana y la lluvia tardía, el evangelio de la gracia y el evangelio del reino. Es la edad de la cosecha también. Y para la cosecha tiene que venir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por lo tanto, esa es nuestra edad, que tiene una puerta abierta. Y esa puerta es Cristo. Él es el que abre y ninguno cierra, y es el que cierra y ninguno abre. Cuando Él cierre la puerta de la dispensación de la gracia, nadie la podrá abrir y nadie podrá entrar por esa puerta, porque ya se habrá terminado el tiempo de redención, se habrá terminado el tiempo de intercesión de Cristo en el cielo por las personas que ya Él estará como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Dice, pero aquí encontramos, dice, primeramente encontramos la primera parte del ministerio del ángel, pero la parte del ministerio del ángel es cómo estará ahí clamando, como cuando ruge un león. ¿Cómo puede estar el ángel ahí clamando como cuando ruge un león? ¿Cómo será? Tiene que ser en carne humana, en un hombre, para nosotros poderlo oír y poderlo ver. Sin la revelación que trae Cristo en Apocalipsis capítulo 10, clamando como cuando ruge un león, no habrá transformación ni rapto. Por eso es tan importante la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, del cual encontramos en el libro de los sellos, la página 57 y la página 59, que es el mensajero a Israel. Tendrá una relación con Israel, pero él viene es por su iglesia, porque ha llegado el tiempo para la iglesia ser raptada, los muertos en Cristo ser resucitados y los vivos ser transformados, y para lo cual Él tiene que hablarle a su iglesia como un león, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Eso es Cristo hablando consecutivamente en la edad de la piedra angular. Por lo tanto, tendrá un mensajero, un velo de carne, a través del cual hable en forma consecutiva, y por lo tanto, en esa etapa de la iglesia se estará pasando por diferentes etapas en forma consecutiva. Los judíos, cuando lo vean en el cumplimiento de la visión de la carpa,
ellos van a decir, este es el que nosotros estamos. ¿Cuándo lo van a ver los judíos? Ahí es donde lo van a ver. Lo vuelvo a repetir. Los judíos, cuando lo vean en el cumplimiento de la visión de la carpa, ahí es donde ellos van a decir, este es el que nosotros estamos esperando. Pero Él viene por su iglesia, para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, pero ellos lo van a reconocer. Ellos están esperando a Cristo, al ángel fuerte, al mensajero de Israel, y están esperando a Elías. Pero no vamos a hablar mucho de esto, ya ustedes han estado escuchando y viendo también que están a la expectativa esperando algo. Pero se dieron cuenta que Él dijo que abre la puerta. ¿Quién es el que abre la puerta? Cristo. Y dice que Cristo abrió esa puerta del evangelismo en el Pentecostés. Le dijo que no se fueran hasta que no fueran ungidos, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que Él dice que eso sigue abierto. ¿Hasta dónde? Hasta que entre el último escogido. Una iglesia que deja de evangelizar ya se puede sepultar, ya muerto. Ya no hay vida, no hay aire, no hay crecimiento. Donde hay vida hay crecimiento, hay movimiento. Usted ve la persona, el pastor que evangeliza, que él, su grupo, su iglesia, el barrio, el pueblo, la ciudad, la nación, usa todos los medios, periódicos, usa la radio, va con la hoja volante repartiendo literatura. La iglesia tiene vida, los hermanos todos lo ven, que por eso es que ustedes ven hermanos que dicen, ay, yo allí no quiero ir a esa iglesia, hermano, es que allí ya estamos completos prácticamente, ya estamos muertos, pues. Entonces, ya yo quiero donde yo oiga y vea al pastor, y vamos a una actividad en el barrio, y vamos a otro barrio, el evangelismo, y acá hay un culto, y está en acción todo el tiempo evangelizando. La evangelización es la misión encomendada, dice el hermano William, a la iglesia, hasta que aparezca el último de los escogidos. Bueno, entonces eso es importante. Tenemos la carpa y tenemos también el movimiento de Amisrael, que el hermano William nos ha estado hablando de todo esto, pero nos ha dicho que allá donde está la vida de la iglesia. Ustedes preparen actividades en sus barrios, en los cultos, en los hogares, en las casas. Vamos a, hermano, en su casa, esta semana vamos a tener un culto y mañana lo vamos a tener en su otra casa, hermano. Prepare usted a los vecinos para pasado mañana, dentro de 3 o 4 días en la casa de fulano, y todos los días, como dice la Biblia, como es que la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia cada día, ¿verdad? ¿Y por qué sería? ¿Ah? Dice que cada día hay una parte, déjame ver si se lo consigo, la otra vez se los di. Creo que William Romero se los dio cuando vino, porque esa escritura siempre la usa él en su iglesia. En Hechos, pero en Hechos 2 también nos habla cuando fueron bautizados. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese ya es el versículo conocido de todos, que es Hechos 2:47, pero es en el 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días.
Y si lo hacían todos los días había, le estaban dando todos los días la oportunidad a la iglesia que diera testimonio, y le estaban dando la oportunidad al Espíritu Santo que hiciera una obra diaria, todos los días. Si usted lo hace semanal, tendrá un fruto semanal. Si usted lo hace cada 15 días, tendrá un fruto cada 15 días. Porque la palabra de Dios no volverá vacía. Ante esa palabra va a ser aquello para lo cual Dios la ha enviado. No puede volver vacía. Entonces, usted lo hará un culto cada mes tendrá fruto. Esta gente de la iglesia primitiva lo hacían todos los días. Por 5:42, leemos del verso 40. Convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlo, y aquellos eran apóstoles que iban y por predicar el evangelio recibían su paliza. Ustedes no reciben nada. Nadie, al menos le tirarán alguna piedrita por ahí o algo así, ¿no? Si acaso le tiran algún. Pero allí le mandó una apertura porque no querían evangelizar y después se lo persiguieron. Bueno, ya tú ves. Y vinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, evangelizaban también de casa en casa. No eran perezosos, no eran gentes perezosas, sino evangelizaban de casa en casa, por las casas, en el templo. No cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Y eso producía qué? Un resultado ¿en qué tiempo? Diario. Cada día añadía el Señor a la iglesia lo que había necesario. Era una iglesia viva, con vida, con oxígeno. Entonces no se estanque usted ni se achante. Trabaje, porque ese testimonio le ha sido encomendado de parte del Señor. En la Biblia ustedes ven cómo los apóstoles predicaban en el templo. Aquí hay algo muy interesante, a ver si lo consigo. En el libro 24 dice, ajá, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿A dónde es eso? 12 y 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Pero por qué? Porque ellos la iban llevando todo el tiempo, ¿ves? La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Ves? Iban por todos lados testificando del Señor Jesucristo. Es algo muy interesante. En Hechos 4:4, donde dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pero miren lo que dice Hechos, los 2 versículos anteriores. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Estaban en el templo enseñando, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel
hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Pedro no tenía conocimiento humano, era un hombre corriente del vulgo, pero tenía el Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, que es la palabra denuedo, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra denuedo? ¿Ah? El valor. Viendo el valor, el coraje de ellos, que los acaban de traer de la cárcel. ¿No es que de dónde los sacaron para venir al concilio? Los sacaron de la cárcel. Los habían encarcelado. Y esta gente que acabamos de sacar preso, ahora los traemos aquí y no tienen miedo de decirnos la verdad que delante de nosotros, que los podemos volver a meter preso. Entonces, no tenían miedo. Ya para ellos el vivir era Cristo. Y si los mataban, nos vamos para donde está el Señor. Entonces, así que no tenían ningún tipo de miedo. Entonces dice, viendo el coraje de ellos, ¿ve?, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y eran del vulgo, se maravillaban. Estos tipos no le tienen miedo ni al sumo sacerdote. Se maravillaban. Y una cosa sí era importante: reconocían, estos hombres han andado con Jesús. Aquí está la cosa, ¿ve? Esta gente han andado con Jesús. Y si usted anda siempre con Jesús y está siempre en contacto con Jesús, usted va a ser un valiente, porque va a ver en la vida el coraje de Jesús, el valor de Jesús y de todos los siervos de Dios, como Moisés, como Josué, como eran gente valientes, forzadas, porque se mantienen en contacto con ¿quién es Jesús? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? La palabra. Se mantienen en contacto con la palabra. Le conocían. Y vean ustedes cómo esta gente, mira, los amenazaron. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, verso 17, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Ve? Los amenazaron de muerte. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y miren que ahí mismo Pedro les respondió. Ahí se les paró Pedro. Cuando le dijo, lo vamos a matar, lo vamos a hacer otra vez a la cárcel, lo vamos a acabar. Y Pedro se paró y les dijo, juzgad usted si es justo delante de Dios obedecerle
a vosotros obedecerle a Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura y ustedes nos dicen que no lo hagamos. ¿A quién le vamos a obedecer? A ustedes, que nos maten si quieren. Pero ve, ¿a quién le vamos a obedecer, León? No le vamos a obedecer a ustedes. Juzguen ustedes mismos. ¿A quién es? ¿Ve? Esto es gente, ¿qué? Valiente. Esta es gente ya con un evangelio encarnado, un evangelio viviendo una palabra. No era meramente una cosa de la mente. Era algo que ya estaba en ellos. Esto es así. Esto no puede ser de otra manera. Sí, algo que va por dentro. Sí, ese conocimiento de Dios. Y él le dijo, juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes o obedecerle a Dios. Porque no podemos, dijo él, no podemos. Ahí se lo volvió a repetir. Sí, para que sepan que al salir de aquí vamos a seguir predicando el evangelio. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que era un evangelio vivido. Cuando una persona recibe el evangelio, una cosa que la vive, que es real en la vida de la persona, ya eso no se puede extirpar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, pero todos glorificaban a Dios por lo que Dios había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué dijeron ellos? Ay, Señor, después de esta amenaza, ¿quién va a salir a predicar el evangelio? Mejor que nos ayudes a que nos quedemos en la casa. Danos fuerza, danos ánimo, danos poder para que hablemos tu palabra. Ahora sí la vamos a hablar con más coraje todavía. Así que lo que estaban pidiendo era más fuego todavía, más. Sí, pedimos que nos den más para que no nos paremos de testificar este evangelio. Entonces, ahora, Señor, mira su amenaza, concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, hablen tu palabra. Y mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta? ¿Se lo concedió Dios o no? Es decir, que Dios hubiera dicho sí, pero ya con estas amenazas y esto conviene que ustedes se queden quietos. No le dijo Dios eso, ¿verdad? Dios dijo: sí, Señor, estoy de acuerdo con ustedes, les voy a dar más poder, que ahora tengan más ánimo.
y vayan y lleven este mensaje con más energía. Eso es la obra de Dios. Todavía eso tiene que ser así. Usted y yo tenemos que estar pidiendo también ese coraje, esa fuerza, ese ánimo, esa vida para testificar sin miedo. Sin miedo, sin temor a nadie. No hay nadie más grande que Dios. Y Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ven ustedes, dice acá, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Ve? En el versículo 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. Bueno, vean ustedes que de esa manera comenzó el Evangelio, y ahí tenemos la historia de Ananías y Zafira y todo esto que ya ustedes conocen. Dice en el verso 12, para no leer mucho: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, ¿qué pasaba con ellos? Aumentaban más. Gran número así de hombres como de... Se dieron cuenta que eso no paraba. ¿Por qué? Porque había vida, había espíritu, estaba el Espíritu de Dios, había vida. Y esa vida los mantenía activos, testificando con un testimonio vivo. Igual que hoy. Amén. Tiene que ser igual, porque es el mismo espíritu. Y mayor. Debiera de ser mayor. Amén. Eso era lo importante. Conocían que habían estado con Jesús. Ahí está lo tremendo. Los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron, ¿en dónde? En la cárcel pública. ¿Pero qué pasó? ¿Se dieron cuenta? Los hombres lo metieron a la cárcel pública, pero el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, le dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas estas palabras de vida. ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? Ellos lo metieron a la cárcel y el ángel le hubiera dicho: mira, ustedes ayer los agarraron en el templo y los metieron aquí presos, mejor es que no sigan en esto, porque miren que los pueden volver a meter presos. Eso fue lo que le dijo el ángel. Los sacó y le dijo: vayan al templo, allá donde estaban, sigan predicando allí las palabras de vida, el mensaje del Evangelio del Reino, sigan predicando.
¿Se dan cuenta? Los mandó a continuar, y eso es hasta que aparezca el último de los escogidos. Entonces, vean ustedes lo que es el evangelismo. Y aquí nos dice que estando ellos, que los metieron a la cárcel, pero los sacerdotes, y estos sacerdotes no sabían lo que había pasado. Y en la mañana, pues entonces se reúnen de nuevo ellos, ¿verdad? Aquí aparece que entonces, levantándose el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano, ya eso lo vimos. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿A quién oyeron ellos? Al ángel. Y entraron de mañana en el templo, enseñaban, predicando la palabra. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, todos estaban en sus puestos. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? El sumo sacerdote los mandó a buscar. Y ahí no había nadie. Esa gente, ahí no estaban. En la cárcel no están. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero vinieron uno y les dio esta noticia. Vino uno y les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo, allá están predicándole a la gente. Sí. ¿Se dan cuenta lo que es una persona con valor? Te acaban de hacer preso ahí. Muchachos, te van a volver a meter preso. Sí. ¿No se da cuenta? Es menester obedecer a Dios, le digo que. Y el ángel lo sacó y le digo: vayan y prediquen. No lo estoy sacando porque se vayan a dormir o para que se vayan a vaguear. Lo estoy sacando para que sigan predicando este trabajo, porque esta es una obra de Dios. Esta es la comisión del Señor. Dios, entonces, ven ustedes lo que es. Le estoy leyendo esto para que vean lo que es el evangelismo. Y esta gente dijeron: en la cárcel no están, pero allá están predicando todos los días. ¿Qué hacía la palabra? La palabra de Dios no puede volver vacía. Hacía una obra en el corazón de la gente, y todos los días había gente creyendo en la palabra, y la creían de corazón. Y después estaban dispuestos a dar la vida por esa palabra. Bueno, es para que ustedes sepan que por qué les estamos trayendo, por qué el hermano Aníbal les está trayendo todo este material de evangelismo. No es para guardarlo, no es para decir: ahí tengo bastante material. Es para usarlo. ¿No es así, Aníbal? Aníbal tiene su máquina ya trabajando en esto, y es para usarlo, para poner ese material en uso. ¿Quién nos puede ayudar por aquí para repartir este material? Tú mismo, Aníbal, ayúdanos, oriéntanos acá. Y los muchachos allí que nos ayudan a repartir este material aquí. Aníbal le va pasando ahí el material a Marco, ahí a Evaristo, a todos los que quieran trabajar. Marco, Evaristo, vayan pasándole a los que quieran trabajar. Esto es un regalo que tú traes, ¿verdad? O si nos cuesta algo, dinos que yo te lo pago. Ah, bueno, entonces, Marco, pásale a todos los que hay que empezar a evangelizar, a trabajar. ¿Ah? ¿Cada paquete cuánto tiene?
Más o menos. 40. 50 más o menos. 50. Bueno, vamos a ver, vaya pasándole, sí, por persona, por pastor. Los pastores, pero esto no es para guardarlo, mis hermanos, usted puede empezar a trabajar. Por pastores. Uno por pastores. Guarda el tuyo, Marco, no sea que después te quedes sin nada. Tuyo ponlo por acá para... Eso es, tenemos que evangelizar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer la obra que nos ha sido encomendada de parte del ángel, sin pararnos. ¿Y qué va a aparecer con la evangelización? Pásale por allí, ya hay más allí, hay más paquetes, hay varias cajas, todavía no he abierto las otras. ¿Qué va a pasar con eso? Van a aparecer gente nueva que van a querer trabajar para la carpa. Eso es, van a aparecer gente nueva que van a decir, oye, ¿qué es esto de la carpa? Y van a querer trabajar para la carpa. Bueno, allá me contaba el hermano William Romero, es un caso de un muchacho que murió en un accidente en esos días de Navidad, que hay muchos accidentes en Venezuela, muchos carros, muchos accidentes de vehículos, de autobuses. En un autobús murió el muchacho y él dice que fue al CEPEL, estuvieron ¿cómo llaman? En la noche cuando lo velan, en el velorio. Entonces, cuando estaban en el velorio, la mamá dice, mira, pastor, dijo la mamá, mira, pastor, aquí está un sobre que este muchacho dejó para la carpa. Y los familiares estaban ahí, los familiares no eran creyentes. Eso no fue en este viaje, sino en el anterior que nos pasó eso. Y no eran creyentes. Y dicen, ¿qué es eso de la carpa? Si mi hermano quería colaborar para la carpa, nosotros también podemos. Y allí levantó una ofrenda casi de $1,000 en un velorio. Y en el próximo culto se bautizaron como 6, 7 más de la familia. Ven ustedes que hay que aprovechar el tiempo. Por un lado evangelizó y por el otro lado levantó fondos para la carpa. Bueno, le agradecemos muchísimo al hermano Aníbal, que Dios te siga usando en manera grande y te dé salud a ti y a toda la familia y te conceda mucho papel para esa gran imprenta. Ya estos son muchas gracias. Déjame uno de estos. Estos sí son, este es uno para cada pastor, cada persona visitante, uno. Este lo tienen ustedes y si lo tienen ya, se lo reparten a un funcionario de gobierno. Esto sirve para evangelizar a los gobernantes, al alcalde, al comandante de la policía, al alcalde. Esto sirve para los gobernantes. Esto es muy tremendo. Sí, se le puede dar a los alcaldes. Mira, le traigo un regalo, un libro por la restauración del reino. Esto es tremendo, este libro. Muchas gracias, Aníbal. Dios te conceda multiplicar todo eso por miles y miles de veces. Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias, Aníbal, por ese trabajo. Bueno, gracias a Dios, que Dios bendiga a Aníbal con ese trabajo evangelístico. Esto es algo precioso.
Bueno, ahora voy a... Estos son mensajes de pastores. Esto que tengo aquí son muy pocos, pero el hermano Andrés me dijo que ya en todo Centroamérica tenían esto. El hermano Andrés Cruz me estaba repartiendo allá en su iglesia. Le dije, oye, dame unos pocos para llevar. Me dijo, no, ya eso lo tienen los hermanos de Centroamérica. Todo lo que predicó el hermano William en febrero, ¿tú lo tienes? ¿No tienes eso de febrero? ¿Y el de marzo? ¿No quieres estos dos? Este es el único que tengo. Marco, mejor, tú tienes que tener este de febrero, ¿o lo tienes? ¿Cuál es este? El ángel que revela a Jesucristo. Este es el de febrero, mira, este es febrero, aquí lo tiene. Este es con otra carátula, pero es el mismo. Entonces tienes el de marzo. Ah, bueno, ahí lo tienes. Pero él me dijo que todos los hermanos ya tenían ese. Algunos de ustedes, tú tienes el de febrero. El de marzo tú lo tienes también. Bueno, él tiene todo. ¿No lo tiene? Bueno, pero lo de Honduras me dijo él que él le lleva, él va a traer, él va a llevar. Él va a llevar. Bueno. Pero él va a llevar a Honduras. Me dijo Andrés que él iba a llevar esto para Honduras. Dáselo a uno de acá dáselo a uno de los de acá del Salvador. Voy a dejarle este este es de febrero. ¿No lo tiene? Bueno, ahí lo tienen. Bueno, de febrero, el único que me queda te lo dejo, te lo regalo. Sí, señor. Bueno, nosotros, como ustedes saben, que yo se los he dicho en varias ocasiones, se lo vuelvo a repetir, y es el mismo mensaje que les doy cada vez que vengo, y recuérdenlo porque es el mismo que les voy a dar la próxima vez. Que nosotros dependemos de la palabra. No se lo he dicho antes, no se lo dije. En otras ocasiones nosotros dependemos de la palabra de Dios, que Dios la trae por la boca del profeta. Y lo que hacen los pastores de éxito en Venezuela y en toda parte del mundo es agarrar esa palabra, repetirla y dársela a la gente. Mira, léanla, escudriñenla. Y eso nunca va a dejar de dar fruto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así es la palabra. Entonces nosotros lo que hacemos es que agarramos esa palabra que sale de la boca de Dios, que son los profetas, la sacamos en folletos, se la hacemos llegar a la gente. Estos folletos los repartimos a todos los hermanos, no solamente a todos los pastores, hermanos también. Una profecía para el tiempo del fin. Todo el mundo tiene eso allá. Que son lo que dijo el profeta sobre esa carpa, que esa carpa no podemos irnos de aquí sin que esa carpa esté allí, porque no es una idea humana, es un programa de Dios, que serán bienaventurados y bendecidos todos los que estén trabajando para el cumplimiento de esa visión de la carpa. Bueno, y así ustedes ven que está allí. Entonces esos folletos los sacamos y los repartimos a tutirimundi. Ustedes tienen este. Esto fue... Bueno, páselo al hermano allá que no lo tiene, al que no lo tiene. Bueno, de ese es el único que me quedaba. No, ese no lo tenía yo, ese era el único que me quedaba. Aquel era el único que me quedaba. Esto lo vi que lo sacaban unos hermanos, era seguimiento, es un taller de seguimiento, para dar seguimiento a las personas
Nosotros lo que estamos sacando, lo que dice el hermano William, cómo tiene que estar el seguimiento. Esto de la iglesia sobrenatural no lo tienes, Marco. No lo tienes. La iglesia sobrenatural no lo tienes tú. Aquí donde el hermano William habla de la iglesia, aquí nos quedó uno de los verdes, aquí que se nos quedaba afuera. Este es otro folleto que hemos sacado por cantidades para todos los hermanos, antiguas profecías, antiguos templos y antiguos personajes. Ese sí lo tiene. Usted lo tiene también. No lo tiene, oye, pero estaba en la raya, pues. No tenía nada, el hombre estaba seco. Pero ya le estaremos dando. Bueno, encontramos nosotros, ¿qué hacemos? Sacamos estos folletos, se los hacemos llegar a la gente para que la gente los lea. Y ahí es donde está la vida. Ahí es donde usted va a ver una iglesia con vida, leyendo la palabra. Mire, esto es lo que hay que hacer hoy. Y empiezan a trabajar en eso. Y eso les da, si usted no les da la palabra, le da una idea humana o se pone a predicar usted las ideas suyas. Pueden ser muy buenas, pero la que Dios ha prometido bendecir y prosperar es su palabra. ¿Ve? Esa es la que le ha prometido prosperar. Por lo tanto, de la palabra, porque esa es la que produce vida. Bueno, estos son ya discos de canto que les traje uno, ya le dejé un jueguito para aquí a Honduras. Ya él tiene un juego, también él tiene uno de Honduras, de esos mismos. Yo le di de los cantos, de todos los cantos, a Evaristo. ¿No sacó copia? ¿Cómo va a ser? ¿Ah, sí? Ah, bueno. Entonces yo se le dejé a David para que él le traje una... Lo que le estoy trayendo de eso es un jueguito a cada país. Entonces el país se encarga de copiarlo y hacérselo llegar a los que se interesen, porque hay gente que no le interesan. Hay gente que ustedes no pueden imaginar lo que acontece. Que ustedes no se pueden imaginar lo que acontece con alguna gente. Hay hermanos pastores que me han dicho, mire hermano, yo he mandado un paquete de literatura al fulano de tal y después me la devuelven porque no la recogió. Y hermano dice, no, porque no tuve tiempo de ir. Y ahí es donde está la vida, ahí es donde está la luz. Y ahí entonces la iglesia se mantiene en oscuridad. Porque imagínense usted, le mandan una literatura y el pastor es tan perezoso que ni siquiera se da ir a buscar, que se la están mandando, que ya está paga, que nada más que vaya a buscarla. Y en la compañía viene y se la regresa al que lo envió. Y varios pastores, mira, nosotros nos acostumbramos a enviar literatura, paquetes, para que los reciban, para ayudarlos, para tener la bendición, y no lo recogen. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo regresan. Bueno, no están interesados. Por eso se pierde el envío, no lo regresan. Entonces otro, bueno, pero ¿y cómo se le ocurre? Hay gente así, no están interesados por la palabra, no saben lo que está pasando hoy y no saben que de esta palabra dependemos nosotros. ¿Ven? No conocen esto. Entonces, esto es muy importante. Hay otro libro que ya sí se sacó, lo sacó un pastor en Colombia, La gloriosa recompensa. Este libro ya lo sacó un pastor lo donó como una ofrenda para la carpa, le puso un precio, lo que a él le costaba como papel, imprenta, y luego le añadió, él dijo, porque si yo voy a ofrendar lo que vale el papel, lo que vale el trabajo, lo que vale la tinta, es una ofrenda que yo puedo dar, pero resolví ponerla así para que multipliquemos esta ofrenda. Entonces ya empezaron los hermanos
como llaman, a comprarlo para la carpa. Y todo lo que daban, en donde quiera que a cada pastor le daban un paquete y el pastor le ofrecía a los hermanos. Y los hermanos, como es un libro tan importante, aquí hay un mensaje que predicó el hermano William. Después de ese mensaje que Dios juzga el corazón, que ese es un mensaje que él lo compara con Dios en simplicidad. Él dice, este mensaje, Dios juzga el corazón, iniciando esta serie que Dios me ha dado, es como el mensaje Dios en simplicidad que le fue dado al hermano Branham. Pero después de eso él predicó la brecha. Ustedes saben que el hermano Branham, después de Dios en simplicidad, predicó la brecha y después predicó, o sea, el 17 de marzo, domingo en la mañana, comenzó la apertura de los sellos. Y él la empezó con Dios en simplicidad, para que supieran qué era lo que estaba aconteciendo. Y había llegado el tiempo ya de la apertura de estos sellos, de los cuales él solamente le fue dado 6 sellos, pero él empezó con Dios en simplicidad en la mañana, y el domingo en la noche predicó la brecha entre los sellos, entre las edades y los sellos. Bueno, el hermano William, después que predicó este mensaje del corazón, Dios juzga el corazón, que él dice, esto es Dios en simplicidad. Entonces predicó la brecha. Y en este mensaje de la brecha, él muestra cómo son los pasos que da una persona y obtiene la sanidad divina. No puede fallar siguiendo esos pasos. ¿Y cómo es la sanidad divina? ¿Cómo obra eso, etcétera? Lo que es la salud. Primero te habla de la salud espiritual, que es cuando tú llevas a Cristo. Él dice que la salud viene por la palabra, porque Dios envía su palabra y nos sana, nos cura. Eso está en qué salmo, no es 107, 20, por ahí léemelo a ver si está ahí. No es 107, voy a ver cuál es. Yo no me acuerdo bien, pero voy a ver, búscalo en 107, y si no está allí, 107, 20, por ahí, ¿cómo dice? Envió su palabra, léete el versículo completo, o un versículo antes y uno después. Clamaron a Dios. Sí. Sí. Él lo sacó de la ruina con la palabra, porque él muestra que cuando viene la palabra y la persona la recibe, esa palabra no solo te sana espiritualmente. Entonces él habla la palabra, lleva el verbo, lleva eso a la gente, y eso va a traer salud espiritual, va a liberar a la gente del pecado, de la muerte. El verbo, la palabra, Cristo, la obra de Cristo, ¿ve? Va a hacer esa obra, te va a liberar. Pero también puedes obtener sanidad, y también te puede librar de la ruina, porque la misma palabra es proveedora. Entonces, esto es un mensaje tremendo. Y hubo mucha gente que cuando salió este mensaje, que me llamaban, hermano Miguel, mire, yo estaba enferma y mira, leí el mensaje tal y tal, y oí hermanas recomendándoselo a otros, mira hermana, léase esto, léase este mensaje, se acaban fotocopias, léanselo, te va a ser sanada. Y eran sanados, porque ese mensaje es tremendo. Y claro, ahí tienes tú la primera recompensa, la segunda recompensa, las 7 recompensas. Este libro fue sacado con el propósito de levantar fondos para la carpa. El hermano que lo sacó los donó. Nos donó como unos 3,000 libros.
2.000 libros creo que nos donó, y se vendieron todos allá en Colombia a $15. Y ven ustedes cómo logró no solamente la bendición, que la gente tiene un tesoro en la mano, porque muchas veces gastan $15 en cosas que no valen la pena, pero en una cosa que vale la pena, tenerla en su casa y leerla y consultarla, porque este es un libro para lectura y consulta. Y después los hermanos de Puerto Rico lo sacaron también. Este fue impreso en Puerto Rico. Yo no sé si tú tienes ese libro, ¿no? Este libro de la gloriosa recompensa. Lo tenía así, pero sí separado. Así, como libro no. Y Marco tampoco lo tiene. Bueno, entonces vamos a tener que por lo menos regalarle este a uno de ustedes. Tenemos para... Lo vamos a colaborar con la carpa. Vamos a colaborar con los $15 con la carpa. No, yo se los regalo, pero no, ustedes dos pónganse de acuerdo. Marco y se los regalo a los dos. Para que ustedes entonces decidan después a quién le queda. Yo se lo dejo a usted y usted entonces se pone de acuerdo con Marco, y si se lo dejamos a Marco. Entonces está muy bien. Y tú tienes ese libro. Entonces, no, hermano, no te preocupes, ya eso está pago ya. Ya los hermanos, ese libro lo va a sacar el hermano Aníbal. Cuanto lo quieran para su iglesia, pónganse de acuerdo con Aníbal. Que Aníbal lo va a sacar, y es bueno que ustedes lo lleven. Lo va a sacar como una ofrenda para la carpa también. Creo que lo va a poner más económico que en Colombia, me dijo él, porque en Colombia fueron $15, pero aquí él dice que lo va a poner a $10. Es así, Aníbal, ¿no? A $10, que le sale mucho más barato todavía, mucho mejor a ustedes. De todas maneras, gracias. Entonces, de todas maneras yo te lo estaba regalando, ¿verdad? Entonces es para que ustedes sepan pues que estamos tratando de que la palabra llegue a las manos de la gente, porque de esa palabra envió su palabra y nos sanó. Dice el hermano William que al enviar la palabra, Dios, lo más grande que pudo darle a la humanidad fue el Evangelio. Si hubiera tenido algo más grande que darle, se lo hubiera dado. Pero el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y el Evangelio es Cristo. De tal manera nos amó Dios que nos dio el Evangelio, nos dio a Cristo, nos dio la palabra. Él envió esa palabra aquí a la tierra. Y esa palabra fue la que ha hecho la obra de sanidad. Primero la sanidad espiritual, y también produce sanidad física. Es la misma palabra, enviado por la misma palabra. Bueno, esto es importante que ustedes conozcan todo eso, y ustedes lo saben, pero yo solo lo estoy repitiendo. Sí, hermano. ¿Cuál es ese? Esposa fiel. Ah, buenísimo. Ve, yo quién sabe en qué ocasión yo predicaría eso. Sí, pero bueno, ahí ven. Gracias a Dios. Miren este mensaje que ustedes acaban de oír. Como dice el hermano William, ¿qué ves tú? ¿Ven? Ahorita estábamos hablando con él, estuvimos hablando esta mañana. Ahí en la mesa con él nos estaba hablando sobre esto. ¿Qué ves tú? Muchas veces cuando Dios hace una obra, una persona ven una cosa y otros ven otra cosa. Y otros no ven nada. Así que ves tú, algunos ven, ¿qué piensan ustedes que es el Hijo del Hombre?
¿Qué ven ustedes de lo que está pasando? Entonces, uno lo ven de una manera, este debe ser fulano, este debe ser sutano, y otros ni ven nada. Ve que es peor. Pero ¿qué ves tú? Dice el de lo que está pasando acá. Entonces, es la escritura que él toma de, ¿cómo llaman? De Jeremías. Y él le dijo, yo lo que veo es una vara de almendro. Estás viendo bien. Me dijo Dios, estás viendo bien. Porque ¿qué significaba la vara de almendro? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Digo, eso es lo que tú estás viendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo con la vara de almendro de Aarón? ¿Ustedes recuerdan que cuando las 12 varas las llevaron a la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Que querían que ser el príncipe y el otro quería ser el sumo sacerdote y este quería ser. Los 12 príncipes de Israel vinieron. Aarón era el príncipe por la tribu de Leví. Y cada uno le dijo, bueno, traigan su vara y el Señor es el que va a decir cuál será el sumo sacerdote. Ah, bueno, trajeron las varas y las pusieron en la presencia de Dios. Las introdujo Moisés al lugar santísimo y las puso frente al arca del pacto. Y después que las puso ahí frente al arca del pacto, dijo, mañana veremos qué es lo que nos dice el Señor, la vara que reverdezca. ¿Y las varas eran qué? ¿Cómo eran las varas? Eran secas, eran varas de pastor, un palo para pastorear. Eso eran las varas, paros de pastor. El pastor siempre andaba con una vara, con un palo. Y un cayado, eso eran lo que llamaban ellos el cayado del pastor. Y cada uno trajo su cayado. Unos eran de roble, otros eran de cedro, otros eran de almendro. El de Aarón era de almendro. Y entonces, ¿qué aconteció? Que el almendro reverdeció, dio hojas, dio ramas, echó flores y dio fruto. En una sola noche. ¿Qué significó eso? Dios apresuró el proceso de un árbol en una sola noche. Porque un árbol no echa fruto y no echa hoja y echa fruto y echa flores y todo en una sola noche. ¿No es así? Pero él lo apresuró. Por eso cuando le muestra a él una vara de almendro, dice, ¿sabe lo que significa eso? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es lo que...? Un super milagro. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Entonces, esto es lo que dice el hermano William. Unos ven una cosa, pero nosotros estamos viendo hoy una palabra que fue hablada por un profeta a la iglesia, así como el ángel Gabriel le habló una palabra a María. Y María dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y esa palabra se hizo carne. Entonces este ángel le trae una palabra a la iglesia, dice, le habla de una carpa. Y eso quedó allí. Él intentó, esa carpa que Dios le dijo, la intentó poner en práctica. Pero no era para ese tiempo. Pero ¿qué estás tú viendo hoy, en el día de hoy? ¿Y qué estamos viendo nosotros hoy? La palabra de Dios siendo materializada. La palabra que habló el ángel. Así como hubo una iglesia o una mujer que recibió esa palabra del ángel Gabriel, esta palabra también la está recibiendo el hermano Branham del ángel Gabriel. Y se la está transmitiendo a la iglesia. Y entonces
en la iglesia esta palabra se está hoy materializando. ¿Qué estás viendo tú? La materialización de la palabra. Entonces él dice, ¿qué estás tú viendo cuando estás levantando estas ofrendas, cuando estás yendo por acá, cuando tú estás hablando a la iglesia, cuando la gente está cooperando? ¿Qué estás viendo? Estás viendo la materialización de la palabra. Una palabra que estaba allí como dormida, pero que de repente Dios la está poniendo en acción. Esto era lo que nos hablaba el hermano William, es la palabra, vigilando por esa palabra, cada palabra que habló el ángel mensajero, precursor. Dios vigila por ella para ponerla por obra en el tiempo en que tiene que ser puesta por obra. Ven ustedes que es algo, pero bien importante. Ya ustedes oyeron este mensaje, ¿no? Ya no tengo que... Sí, sí. Ay, eso es tremendo, muchacho. Ese mensaje de Jalapa. Eso es algo tremendo. ¿Usted por qué no le sacamos una copia de eso? Yo tengo por allí limpiecitos de esos que no tienen rayitas ni nada, que pueden copiarse fácilmente. Este mensaje de Jalapa, mire que él predicó allí. Cómo nos habló el hermano, un saludo, palabra de saludo a los ministros ahí en Jalapa. Pero cuántas cosas nos habló el hermano William allí, donde el hermano toma la cita del hermano Branham, donde estamos llegando, el día está apareciendo, hermano, el día está llegando. Está dando una cita ahí del hermano Branham. Y nos está hablando de que él dice que vienen estos grandes milagros, maravillas por Moisés y Elías. Y eso va a suceder justamente antes de comenzar la gran tribulación. Esto fue dicho, esto lo dijo el hermano Branham, que esto tiene que acontecer, estos milagros tienen que acontecer antes, justamente antes de comenzar la gran tribulación. Eso fue dicho allí. Y fue en el sexto sello. Así que vamos a ver algo de las cosas que están prometidas para el día postrero. Pero solamente vamos a estar viendo los dolores de parto. Pero el parto y la parte difícil de la gran tribulación no la vamos a ver. Solamente vamos a ver la antesala a esa gran tribulación. Y en la antesala de esa gran tribulación ya estará esa carpa catedral en pie y va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición para millones de seres humanos. Vean, así que no va a ser solamente para los escogidos, sino también para la iglesia y va a ser para toda la humanidad. ¿Se dan cuenta lo que va a pasar ahí? Entonces el hermano William nos lo muestra aquí, en este libro, pero nos lo explicó en más detalle en otro mensaje, donde él nos mostró que antes de la liberación, antes de ser liberado el pueblo, Moisés, como el ministerio de Moisés va a estar en operación, tuvo que mandar una cantidad de juicios. Moisés, una cantidad de juicios tremenda sobre todo Egipto, toda la nación. Y entonces el hermano William nos lo muestra aquí mismo también, y en otro mensaje que nos lo detalló con más detalle, que venía Moisés. Mira, Aarón, toma tu vara y hiere allí el agua en el río, se volvía sangre, ¿verdad? Entonces venía Faraón, Yane y Jambre, vengan acá, mis magos, hagan ustedes lo mismo. Entonces venía Yane y Jambre, consiguían una ponchera de agua y la convertían en sangre también.
Y entonces, ellos también hacen lo mismo. Y así fue haciendo con la rana. Yanis y Jambre hagan ranas ahí. También venía Yanis y Jambre y hacían ranas. Entonces, las ranas que ya hablaba Moisés se multiplicaban, y las de Yanis y Jambre también se multiplicaban, y lo que hacía Yanis y Jambre era aumentar el problema del pueblo, pero quitar la rana no podían. Tenían al final que llamar a Moisés. ¿Ve? Tenían al final que llamar a Moisés y decirle: Moisés, quítanos esta rana. ¿Ve? Ellos podían traer más ranas, traían más problemas, pero no podían quitarla. Entonces después los piojos. Bueno, Yanis y Jambre, hagan aquí lo que hizo Moisés. Y aparecían piojos. Se aumentaba el problema. Los piojos que trajo Moisés, más lo que traía Yanis y Jambre, era peor. Pero después, quítenlo. No podían. Y después al final, que el Dios le dijo que venga sarpullido y úlceras en el cuerpo. Y agarró Moisés un poco de ceniza y lo tiró hacia arriba y habló la palabra. Yanis y Jambre. Y ahí vino Yanis y Jambre, y cuando se dan cuenta tenían sarpullido por todos lados y úlceras por todos lados. Y ahí, Faraón, esto es dedo de Dios. Dile a Moisés que lo quite esto. Ahí no pudieron ellos ya, de ahí no pudieron seguir. Dios lo dejó seguir hasta cierta parte. Pero ya ahí no pudieron. Pero no los podían quitar. Entonces dice el hermano William: ve, el tiempo que viene, en el tiempo de esa carpa, ven lo que dijo el hermano Blanca. Yo quisiera tener esa carpa para predicar de las plagas, las copas, las trompetas. Busquen ustedes en la Biblia a ver qué son las trompetas, qué son las copas, qué producen las trompetas, qué producen las copas. Busquen a ver qué parece, qué va a ser. Juicio. Pero no lo van a poder quitar. El único que podrá aliviar esos juicios lo van a encontrar en esa carpa. Vean ustedes, esa carpa tiene un propósito. No es nada más que los milagros, dice el hermano William en el mensaje, en este mensaje mismo. Mira, él dice acá, esta palabra que él dice: por supuesto, dice, todas esas cosas tienen que ir en una forma progresiva. No puede pensar que en el día que se dedique la carpa, ya en ese día todas las cosas van a estar sucediendo. Si Dios lo hace así, mejor para nosotros, pero uno tiene que saber que las cosas de Dios van en forma progresiva. Pero mi deseo es que desde el primer día ahí ya todo esté siendo manifestado. Ese es mi deseo y sería el mismo deseo de ustedes. Pero tiene que ser como Dios lo haya programado. Y de las cosas que se estarán enseñando, serán también un lugar para enseñanza. Así que no es solamente para milagros. Es un lugar para enseñanzas acerca de las cosas que están en las Escrituras, que hablan de los juicios, de la gran tribulación, las plagas, las copas, todas esas cosas. Todo eso va a ser hablado allí. Y lo que ya ha sido cumplido se va a mostrar. Él va a decir: ya esto se cumplió. No lo busquen porque ya esto se cumplió. Y lo que esté en cumplimiento en esos días se va a dar a conocer. Ya esto está en cumplimiento. Y lo que esté en proceso para cumplirse más adelante se va a hablar también. Así que no solamente van a ser milagros los que sucederán en el cumplimiento de la visión de la carpa, sino también mucha palabra de Dios siendo hablada, y eso es más importante que los milagros.
Ven ustedes, es más importante que los milagros, porque es una palabra que va a ser hablada para que pueda ser creada las cosas, para que puedan acontecer. Así que la carpa no es nada más que para ver milagros. Dios tiene un orden perfecto. Dios no le habló a Moisés estando allá en Madián. Se recuerdan que lo fue trayendo y se le fue acabando el pasto y las ovejas, y él caminando y veía pasto más adelante y corría más adelante y seguía caminando más adelante hasta que Dios lo llevó ¿a dónde? Al Sinaí. Porque allí en el Sinaí era donde Dios le tenía que hablar. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué no le dio el mensaje allá en Madián? Dios tiene un lugar para hablar lo que va a hablar, para que eso se materialice. Dios tiene un orden. Vean ustedes, ¿por qué no le dio la promesa el Señor a Juan siendo un jovencito? De que no iba a morir hasta que no viera la venida del Señor. ¿No lo han visto ustedes que se lo dio siendo un joven? Se puso viejo, anciano, y no se lo había mostrado. Hasta que no lo mandaron a una isla. Ve que acá en tierra firme no se lo dio nunca. En la provincia acá no se lo dio. Cuando lo aventaron a esa isla, allí se la dio, porque la revelación tenía que venir en una isla. ¿Se dan ustedes cuenta que Dios tiene un orden? ¿Por qué no pudo el hermano Branham nunca predicar las trompetas? ¿Por qué el hermano Branham nunca pudo predicar las copas? ¿Por qué el hermano Branham nunca pudo obtener esa carpa viendo gente que le ofrecían el dinero para obtener la carpa? Pero ve, el hermano William dice, ve, allí en esa carpa es donde no es solamente milagros, sino las cosas que se van a hablar allí para que se materialicen. Dice, eso es más que un milagro, eso es más grande que milagro. Entonces, miren ustedes todo eso. Yo no sé si ustedes están entendiendo la importancia de esto. De las cosas que se estarán enseñando serán también un lugar de enseñanza. Será acerca de todas esas escrituras que hablan de los juicios de la gran tribulación, que hablan de las plagas, las copas, todas esas cosas. Todo eso se va a estar hablando allí. Y lo que ya ha sido cumplido se va a mostrar, se mostrará que ya ha sido cumplido. Y lo que esté cumpliéndose en esos días se va a dar a conocer. Y lo que esté en proceso para cumplimiento más adelante se hablará también. Así que no es solamente milagros los que sucederán en el cumplimiento de la visión de la carpa, sino también mucha palabra de Dios siendo revelada, que eso es lo más importante. Yo también digo lo mismo. La palabra hablada, la revelación es más importante que los milagros. Eso es lo más importante, dice él, porque la palabra es creadora. Eso es la palabra de Dios creadora. Entonces vean ustedes todo esto que nos está hablando aquí en Jalapa. Es importantísimo todo esto que nos habló él allí, y es bueno que ustedes lo sepan, que en la antesala de esa gran tribulación estará esa carpa. No le pueden sacar, David no está por ahí, no le pueden decir a David que saque una copia de internet y que lo copie para todos los que lo quieran. ¿Cuántos lo quieren? Son como unos 20 más o menos, ¿no? O más, como 50. Que saque 50 y los que sobren me los den para llevármelo a Nicaragua. Bueno, voy a leerles esto y con esto terminamos, pero yo espero que ustedes estén despiertos y estén viendo lo que está aconteciendo. No andemos así como letargados, medio dormidos. ¿Será esto así? ¿Será que esto irá a suceder?
No, que sepamos que hay un profeta que lo está diciendo y usted mismo ha creído que es un profeta. Y ustedes no son medios creyentes. Ustedes son creyentes completos y genuinos. Bueno, voy a leerles acá y con esto ya termino en la última parte del mensaje que ustedes oyeron ahorita, para que no se les pase por alto. ¿Qué estamos viendo en todo este trabajo que estamos respaldando de esta gran carpa catedral en Puerto Rico? Pregunta él. ¿Qué estamos viendo? Los que lo tienen, ¿qué ves tú? Busquen en la página 29, ahí está. Pregunta el profeta, ¿qué estamos viendo en todo este trabajo que estamos respaldando de esta gran carpa catedral en Puerto Rico? Estamos viendo la palabra siendo puesta por obra. Estamos trabajando para que se haga realidad lo que ha sido prometido. Dicen amén. Por lo tanto, esto es una obra ¿de qué? De fe. Es una obra de fe sobre la palabra prometida que ha sido dada para su iglesia novia, o sea, para todos nosotros, que junto a nuestras congregaciones respaldamos el proyecto divino, respaldamos la palabra de Dios. Esto no es una idea de un hombre, esto es una palabra hablada. Por lo cual Dios está velando, vigilando para ponerla por obra. Y usa seres humanos para realizar lo que Él ha prometido. ¿Por qué otros no lo han hecho? ¿Y por qué no lo pudo hacer el reverendo William Branham? Porque no era para él hacerlo. Era para la edad de la piedra angular. Hermano, demos gracias que Dios nos permite vivir en esta edad. Dios nos permite a nosotros esa bendición. Branham tuvo con qué hacerlo y hubo gente que se le ofrecieron. Pero un grupo de personas, dice, pero un grupo de personas, de ministros y congregaciones que creerían esa palabra prometida, estarían trabajando en ese proyecto divino para que Dios haga realidad lo que Él ha prometido. Siempre el ser humano es el socio de Dios y cada cual con los talentos que Dios le ha dado está llamado a trabajar en el proyecto que Dios tenga para el tiempo en que la persona está viviendo. Y en la parábola de los talentos y de las minas encontramos que todo lo que trabajaron las personas con los talentos, después Dios no se los quitó, era para ellos mismos, trabajando en la obra de Dios, y después Dios recompensará a las personas en la forma que Él ha prometido, porque el obrero es digno de su salario. Y Él pagará a cada uno conforme sea su obra. Y los vagos perderán sus talentos, el talento que le haya sido dado, y lo recibirá recibirá el que más haya trabajado. Así que no hay problemas en esa parte. Todos queremos ser obreros que usemos los talentos que Dios nos ha dado para trabajar en la obra del Señor y dar buenas cuentas al Señor, siempre viendo la vara de almendro, siempre viendo la palabra de Dios, por la cual Dios vigila para ponerla por obra. Así que vean ustedes, Dios habló esto por el hermano Branham y Dios ha vigilado por esa palabra que habló a través de William Branham para ponerla por obra. No la podía dejar caer a tierra. Dice, siempre viendo la vara de almendro, siempre viendo la palabra de Dios, por la cual Dios vigila para ponerla por obra.
La obra de Dios siempre será la palabra de promesa para cada edad y para cada dispensación, la cual Dios la pone por obra. Y los que trabajan en ese proyecto de la palabra prometida para el tiempo en que viven, están trabajando en la obra de Dios. ¿Ven? Les repito, los que trabajan en ese proyecto de la palabra prometida para el tiempo en que viven, ¿qué están haciendo esas personas? Están trabajando en la obra de Dios, porque Dios está trabajando para poner por obra, para cumplir lo que Él prometió. ¿Quién es el que está trabajando? Dios. ¿Y a través de quién está trabajando? A través de nosotros. Dice que Dios está trabajando para poner por obra, para cumplir lo que Él prometió. Y los que trabajan en esa labor están trabajando en la obra de Dios. La palabra de Dios se está poniendo por obra para el tiempo en que uno está viviendo. ¿Qué ves tú? Porque yo veo la palabra. ¿Qué ves tú? El hermano William dice, ¿qué ves tú? Porque yo lo que estoy viendo es la palabra prometida. ¿Y usted? Yo lo que estoy viendo es la palabra prometida, la palabra por la cual Dios ha estado vigilando. Eso es lo que está viendo el hermano William. Yo veo que Él la está poniendo por obra en este tiempo final. Y Él cumplirá su obra. Es importante ver el comienzo, para estar desde el comienzo trabajando en la obra hasta que Él complete su... Nosotros estamos desde el comienzo, porque desde que se empezó a levantar para el terreno, ahí estás tú y ahí estoy yo, levantando fondos para ese terreno, ¿ves? Que desde el comienzo estamos allí. Dice el que es bonito estar desde el comienzo, ¿no? Dice... Él completará su obra. Es importante ver el comienzo, para estar desde el comienzo trabajando en la obra hasta que Él complete su obra. Y seamos la obra realizada, y veamos la obra realizada de Dios, que no es otra cosa que la palabra hecha realidad. Toda promesa que Él ha hecho siendo hecha realidad es la palabra puesta por obra. Esto es lo que yo veo. ¿Y tú? ¿Ves? Esto es lo que yo veo en nuestro tiempo. Y nosotros también. ¿Qué estoy viendo? La vara de almendro que vio Jeremías. Porque Dios vigila por su palabra. Él vela por esa palabra para ponerla por obra, para hacerla realidad, para cumplirla. Y si uno puede ver el proceso que Dios lleva a cabo para traer a pleno cumplimiento lo que Él prometió, y si uno ponerse brazo a brazo y hombro a hombro con Dios, si podemos ver eso, y nos podemos poner brazo a brazo y hombro a hombro con Dios, y el proyecto de Dios, respaldando la obra que Dios está llevando a cabo, para cumplir plenamente su palabra, entonces somos ¿qué? Privilegiados. Porque nosotros podemos decir, he trabajado con Dios en su proyecto. Usted puede decir eso y yo también. Estamos trabajando con Dios en su proyecto. Que las bendiciones de Cristo nuestro Salvador sean sobre todos ustedes, sobre mí también. Y que todos en nuestro tiempo podamos estar viendo la palabra por la cual ha estado vigilando Dios para ponerla por obra. Que podamos en nuestro tiempo ver la palabra por la cual Dios está vigilando, velando para ponerla por obra. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde
Dejo nuevamente con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín. Mañana nos veremos en la actividad pública que hemos de tener. Y ya por aquí tenemos al misionero Miguel Bermúdez Marín, el cual está trabajando en el proyecto de la carpa catedral. Y es la persona a cargo de trabajar con los ministros en este proyecto para que se haga una realidad. Y yo respaldo también ese proyecto. Y yo respaldo a cada uno de ustedes. Y respaldo al misionero Miguel Bermúdez Marín en ese gran proyecto de la gran carpa catedral que está siendo construida. Y pronto vamos a ver esa gran carpa catedral, la cual dedicaremos a Dios como Moisés dedicó el tabernáculo a Dios y como Salomón dedicó el templo a Dios. ¿Ve? Esto ya es una palabra hablada. Pronto veremos esa carpa catedral. Así que no vea los problemas, vea que ya la palabra fue hablada, de que pronto la vamos a ver. Y dice, y la dedicaremos a Dios. Así como Moisés dedicó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Moisés ese tabernáculo. No fue una idea de Moisés que se hiciera un tabernáculo en el desierto. Fue una revelación de Dios. Y él le pidió a la gente ofrenda y la gente ofrendaron. Y ese tabernáculo probó que era Dios porque se construyó en un desierto donde hay menos posibilidades que en Honduras, que en Nicaragua, que en Salvador, que en Guatemala. Hay menos posibilidades en un desierto que la que tiene usted en la ciudad donde usted está. Hay menos. En el lugar donde usted está, en La Ceiba, en San Pedro Sula, en Salvador, en Ilopango, en todo esto, hay más posibilidades que lo que tenían esa gente en el desierto, pero lo lograron. ¿Y por qué lo lograron? Porque fue una cosa hablada por Dios. Y Dios lo respaldó, Dios lo vigiló para que se cumpliera. Y esto también Dios va a vigilar y va a respaldar para que aparezca todo lo que necesitamos. Ya él dijo allí, lo vamos a estar dedicando pronto al Señor. Bueno, Dios me los bendiga grandemente. Por la tarde ya tendremos a nuestro hermano William con nosotros. Así que estamos muy felices y muy contentos de tener este privilegio tan grande de que él esté con nosotros acá en El Salvador. Es realmente un milagro. Tener al hermano William acá es un milagro. Bueno, mete esto ahí en el dinero de la carpa para que se aumente. Se ponga más, que Dios agarre ese poquito y lo multiplique. Cuando le empecemos a contar, bueno, y esto que pasa aquí se está multiplicando. Sí, entonces sigue contándolo hasta que se siga. Sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios por todo. Estamos tan contentos de ver que estamos viviendo en un tiempo muy grande, muy real, muy profético. Fue anunciado por nuestro Señor Jesucristo que mandaría su ángel, sus ángeles, dice en otra parte, pero allá en Apocalipsis dice que manda su ángel con todo lo que nosotros necesitamos, con el testimonio de Cristo. Dios me les bendiga con todas las bendiciones del cielo y de la tierra. Que Dios les retribuya todo eso que están haciendo con bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra. Se los devuelva con salud para ustedes y para sus hijos y para sus congregaciones también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Dios me los bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. Gracias, hermano. Ya nos vemos ahorita, hermano. Bueno, damos gracias por la bendición que hemos tenido.